Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio y bienvenidos a nuestra charla semanal con nuestro amigo José Miguel Villarroel de España. Querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Un placer. Espero que te vaya bien tu estancia por Venezuela. Sí, sí, estoy ya, hoy es el último día, mañana ya estoy en casa en México, pero bueno, sí. Tú y yo estamos hablando antes bueno, de la charla, no nuestra, hablamos de la situación en España, de la miseria que están sufriendo las personas. Y bueno, uno de los temas que tocaste, yo quiero empezar con eso, es el tema de renta básica universal. O sea, yo he visto muchísima gente en varias partes de España diciendo que bien, ya no tenemos que trabajar, el gobierno va a cuidar a nosotros, nos van a dar $1.000 o 1.000 euros en el caso de España al mes y todo va a estar muy bien. ¿Tú cómo ves el tema de renta básica universal? ¿Cuál es el objetivo? Después te doy mi opinión sobre el tema. Vamos a ver. Yo creo que como aquí en España, bueno, en Europa hay un refrán que se dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Y por lo tanto hay siempre que mirar lo que se busca. A ver, yo creo que el La letra discurso, pequeña. la letra pequeña, exacto, el discurso de entrada. A ver, claro, tú puedes decir, hombre, se le va a dar a la gente simplemente por el hecho de ser española o de vivir en España. No sé, claro, no sé la renta básica en qué la basarían, si en el salario mínimo interprofesional que está en 1.080 euros o en una renta más o menos equitativa, por ejemplo, de 800 euros al mes. Bueno, y que esto ayudaría a la gente a, bueno, pues a vivir y a poder pagar los gastos de entrada y de una situación, sobre todo en España, que hay gente que está cada vez más gente, repito, que cada vez está peor. Claro, esto, dicho así, pues, hombre, parece una medida pues, que todos vamos a aplaudir, ¿no? Pues, si nos dan El 800. gobierno español pensando en su ciudad. Pensando en sus ciudadanos. Claro, nos dan 800 euros a todos de entrada, pues, o, pues claro, el que esté trabajando, pero claro, pero aquí entrarías, es decir, yo la pregunta es, la señora Ana Botín, que es la presidenta del Banco Santander, multimillonaria, o Amancio Ortega, que es una de las fortunas más grandes del mundo, pero es español y vive en España, también tendría la renta básica garantizada, porque según el de esto es todos los españoles. Bueno, entonces todos los españoles o toda la gente que vive en España, eh, claro, también le darías la renta a los multimillonarios, con lo cual, bueno, es decir, después, hombre, hay gente que trabaja y más o menos va viviendo bien, ¿no? Gente que tiene por temas de su trabajo o demás, pues está cobrando 2.000, 2.000 y pico euros, bueno, más o menos puede ir tirando dentro de lo que cabe. Es decir, bueno, que se le daría la parte proporcional o no, es decir, bueno, pero más allá de estas cuestiones técnicas, yo lo que tengo claro, y yo soy contrario a ello, y algunos me dirán, hombre, pues usted es un comunista y está en contra de que a la gente le den una renta básica. Sí, porque la renta básica lo que pretende, es decir, yo cuando la renta básica universal la defiende una señora como Christine Lagarde, la defiende la presidenta del Fondo Monetario Internacional, lo defiende Klaus Schwab, ¿no? Que se llama este señor del foro de Davos, lo defiende señores de los grandes bancos y Van der demás, Leyen de toda esa gente, de Van der Banco Leyen y toda Mundial, esta Fondo gente, Monetario, sí. claro, Presidente de Estados Unidos. claro, yo empiezo ya a ver que aquí hay gato encerrado. ¿Y el gato encerrado cuál es? Bueno, el gato encerrado es evidente que esta gente no va a dar una renta básica universal porque de golpe se les apareció San Francisco de Asís y ha dicho, hombre, ustedes tienen que cuidar de la gente que es pobre, que no tiene nada. Es decir, aunque se les hubiera aparecido San Francisco de Asís, se lo pasarían por el forro, sino que esto es una medida de control social. ¿Por qué? Porque con las aplicaciones de sus agendas, la situación de la mayor parte de la población va a ser un desastre, un desastre. Y entonces, y ellos saben perfectamente que va a haber una gran parte de la población cada vez mayor que va a estar fuera del sistema. Y cuando digo fuera del sistema, es gente que posiblemente no trabaje en su vida.
o vaya cogiendo trabajitos de un mes, 15 días, y luego esté 6 meses sin trabajar, cosas de estas. Es decir, gente que estará fuera del sistema. Y que luego habrá una parte de gente que irá tirando, pero que esa parte se irá menguando, pero que irá tirando. Y entonces ellos, claro, el sistema siempre mira más adelante y teme la posibilidad, pues, de una conflictividad social. Y entonces, perdón, ¿cuál es la manera de tener a la gente callada? Pues dándole una paguita. Es decir, y ya se encargará quien le da la paguita, o esta paga, esta renta, de decir, hombre, cuidado, porque mira, nosotros estamos dando la paga, claro, si entran estos igual te la quitan, ¿no? Que este es el discurso que se hace. Y entonces conviertes, pues, a la gente simplemente en una paniaguada. Paniaguada, pero esclava del dinero. Es decir, yo lo que defiendo como comunista es que todo el mundo tenga trabajo, porque el trabajo, dentro de un sistema socialista, no de un sistema capitalista burgués, perdón, el trabajo ayuda a la persona a realizarse a sí misma. Dentro de un sistema burgués es la esclavitud de las necesidades básicas de las personas que tenemos todos. Entonces, a la gente le tienes que dar trabajo para que se realice a sí misma. Con una paga lo que haces es tenerla acogida, que es lo que interesa, tener a la gente cogida. Y este es el objetivo básico de esta renta garantizada. Que una vez habrá que ver, porque aquí ya hemos visto también durante la pandemia, el caso de España, que se aprobó el ingreso mínimo vital, que al final luego lo cobraron 2 de los 1.000.000 y pico de personas que lo pidió, me parece que lo han cobrado 3 o 4.000 personas. Aparte que era una miseria, ¿no? Esto. Entonces, no sé. Por eso me refiero. Pero yo soy contrario a esto de la renta garantizada universal, porque me parece, a ver, otra cosa es que lo hicieran verdaderamente gente que no tiene ese interés que yo estoy diciendo, pero yo me temo, tengo completa seguridad que el objetivo que se marca es ese, es el control social de la población. Yo creo que cuando tú pones capital en manos de individuos, primero ¿cómo es? Desenticivas. Para ser productivos. O sea, ya estamos viendo esto con personas que dicen, bueno, ¿por qué tengo que trabajar si yo estoy ganando más dinero sentado en casa, comiendo patatas fritas, viendo Netflix? Y si cree que la paga universal va a continuar o que va a seguir, o sea, recibiendo estos cheques de pago, tus hábitos de consumo obviamente cambian. O sea, si tú crees que está obteniendo por un periodo corto de tiempo, lo vas a acumular, lo vas a guardar porque dices, bueno, yo no sé si dentro de 2 o 3 meses yo no puedo encontrar trabajo, esto va a seguir viniendo, entonces pues, en caso de la duda, pues lo guardo. Y por otro lado, si tú crees que esto será interminable, entonces tú podrías argumentar que, bueno, después reemplaza los ingresos en términos de cómo lo ve respecto a la demanda. Entonces el problema con todo esto, que la mayoría de los economistas, la mayoría de los analistas financieros, o sea, parecen estar pasando por alto, es que estás destruyendo simultáneamente la productividad. O sea, que tiene lógica, porque si tú estás viendo en el mundo con el objetivo de destruir la demanda, porque no habrá simplemente, porque no habrá negocio, no habrá trabajo, porque hemos llegado al fin del modelo económico, esto es lo que están haciendo y tiene toda la lógica del mundo. Y repito, para la persona que está sentada en el sofá, comiendo papas fritas y viendo Netflix, esta persona ya no es productiva, ya no produce nada. Y entonces lo que obtienes muy rápidamente es una escasez de oferta en todo tipo de cosas y al mismo tiempo estás aumentando la cantidad de oferta monetaria. Y esto se llama stagflación en grande, stagflation en inglés. Y yo creo que ahí es donde nos dirigimos nosotros. O sea, estas son las, digamos, principales razones por qué el nivel de vida ha sido artificialmente alto en el mundo avanzado, pero no lo vamos a confundir con las dos razones si estamos hablando sobre todo de la prosperidad a largo plazo. La primera es la deuda, o sea, no hay nada malo en tener la deuda en sí mismo, o sea, los préstamos son una, digamos, forma en que el propietario de capital puede utilizarlo, pero si una sociedad va a progresar,
La deuda debería ser en gran parte para fines productivos, de modo que sea autoliquidable, y la mayor parte sería necesariamente a corto plazo. Pero la mayoría de estos miles y miles de millones de billones de deuda en el mundo de hoy son parte del consumo, no para la producción. Y la deuda no solo no se liquida automáticamente, sino que se agrava. Y la mayor parte es obviamente a largo plazo, sin ninguna relación con ningún activo específico. O sea, no mejora la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza. Entonces, un prestamista, o sea, puede predecir razonablemente el valor de un préstamo a corto plazo, pero la deuda pagadera en 30 años es imposible de valorar de manera realista. Y toda la deuda del gobierno, o sea, la deuda hipotecaria, la deuda de consumidor y casi toda la deuda de préstamos estudiantiles, o sea, no hace más que permitir a los prestatarios vivir del capital que otros han acumulado. O sea, convierte a los deudores en servientes contratados para el futuro indefinido. Y podemos hablar de un sistema feudalista, o sea, estamos entrando en nuevo feudalismo. Y por otro lado es la inflación. Y como la deuda, la inflación induce a la gente a vivir por encima de sus posibilidades, pero sus consecuencias son aún peores porque son indirectos y además demoradas. Se fíjate, si el Banco Central, da igual español o del deseo americano, te depositara $10,000 en cuenta bancaria de todos los ciudadanos del mundo, imagínate el próximo lunes, o sea, todos pensarían que son más ricos y comenzarían a consumir más. Y esto incidiría un ciclo económico incitar. O sea, un ciclo económico siempre es resultado de inflación de la moneda, o sea, muy sutil que sea. Y siempre resulta en depresión. Y cuanto más se prolonga la inflación, más arraigadas se vuelven las distorsiones, las malas asignaciones de capital y peor es la depresión resultante. O sea, hemos tenido una serie de ciclos inflacionarios desde finales de la depresión, ¿okay? A partir del año 1948. Y ahora estamos al final de lo que podría llamarse este superciclo, lo que resultó en una superdepresión, lo que nos viene encima. Y la tercera parte es la exportación de dólares. Y esto es, digamos, exclusivo de Estados Unidos. Por eso el gobierno americano y todos los gobiernos que están bajo el control del Gringolandia están a favor de la renta básica universal. Y esta es la razón por la que la depresión en los Estados Unidos será de alguna manera muchísimo peor de lo que hemos visto en los años 20. Entonces, estamos hablando de estos ciclos. Entonces, claro, si te lo miras desde esta óptica, te das cuenta que el objetivo no es construir, sino destruir algo que ya no puede funcionar, porque el modelo económico en sí ha llegado a su fin. Entonces, no pueden producir más, no saben cómo, porque la sociedad, esta globalista de consumo, ha terminado. Entonces, la pregunta es, ¿y qué modelo vamos a tener de aquí a cara al futuro? Entonces, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque dices, ¿cuándo? O sea, claro, hay dinero para esta renta básica universal y ¿para cuánto tiempo? ¿Y qué va a pasar con la sociedad? Si el tipo está sentado con su culo gordo en el sofá viendo la película, nadie produce nada, nadie hace nada, y si a esto sumas, ¿cuál es el nivel de desempleo en España? Los números reales, no lo que te Bueno, los números reales están... 40-50%. Bueno, no, hombre, tanto no, pero un 20 y pico sí. Yo creo que más, porque en España cuentan un tipo que trabaja un día al mes y ya no es Sí, desempleado. ya está parado, sí, sí, por Entonces, eso tú digo. sumas a toda esa gente, o sea, estamos hablando de desajustes, porque obviamente un tipo que trabaja un día al mes, salvo que cobra $10,000, que no lo va a hacer, un camarero que le traen para una boda un sábado para trabajar ahí 3 horas, esto no tiene, o sea, sigue siendo un muerto de hambre, que no puede Sí, pagar sí. sus gastos ni cuidar a la familia. Entonces, ¿cuál No, es? no, no, ya sabes, pero ya claro, pero así cuentan. Es decir, bueno, yo, a ver, yo hemos hablado aquí varias veces. Yo creo que el sistema productivo, el sistema capitalista, lo que va es a un sistema capitalista financiero, que ya lo es, y tecnológico. Y eso da el trabajo, los puestos de trabajo que da. Es decir, da los puestos de trabajo que da. Es decir, claro, se van a tecnificar muchas cosas. Fíjate, hoy salía, o ayer, que el gobierno de Cataluña, digo, para que la gente entienda, digamos, la región de Cataluña, que forma dentro de España, pero que tiene la traspasado y tiene la gestión de los servicios sociales en Cataluña, ha comprado 500 robots para que atiendan a personas mayores que viven solas.
Claro, pues esos robots significa gente que cuida a las personas mayores que se van a la calle. O sea, estamos hablando de entrada de lo que hemos comentado mucho, el sexto tecnoparadigma. O sea, hemos ido del mundo industrial, que es Al mundo de los servicios y de los postindustrial, servicios al servicios, mundo de las tecnológicas, totalmente, que es a sexto donde estamos, que tecnoparadigma. es donde estamos, llevamos un tiempo que estamos entrando y es a lo que va. Entonces, ellos saben perfectamente que este sistema productivo es capitalista basado en la especulación financiera y en las tecnológicas da pocos puestos de trabajo. O Da sea, muy pero pocos puestos fíjate, de trabajo. Pero claro, la población está ahí y algo, y algo tienes que hacer con la gente que está ahí. pero fíjate lo que estamos comentando antes. O sea, algo que tenemos que hacer con la gente que está ahí. Tú y yo comentamos antes del programa. O sea, el tema de morosidad, estamos mirando los números. O sea, tú tienes una cantidad de gente, y además a España le encanta vivir al día. O sea, lo que gano hoy, a ver si mañana, mañana es mañana. No es eso como países como Alemania o como incluso Canadá, donde están ahorrando, nunca se sabe lo que te puede pasar. En España no. Y, o sea, yo he vivido 20 años en España, sé que es así. ¿Entiendes? O sea, es Sí, sí, sí. un modo muy gitano de mirar el mundo, ¿no? Es ahorro, ¿no? ¿Para qué? Mañana gano, hoy que lo gasto. Entonces, claro, pero el nivel de morosidad ahora mismo, o sea, no son los niveles de 2014, que estaban en como 13 o 14%, pero son niveles muy altos y a nivel mundial estamos viendo lo mismo. Fíjate, en Rusia salió el dato ayer. 10 millones de personas tienen un nivel de morosidad que no van a poder pagar sus deudas nunca. O sea, 10 millones de personas de una población de 145 millones. Descontando o sea, los niños y tal, estamos hablando de datos de más de 20% de la población. Bueno, no tanto, quizás 15. Pero, o sea, ¿qué va a pasar en España con los morosos? Porque claro, estamos volviendo, si pensamos en el pasado, o sea, morosos lo metieron en la cárcel. No Bueno, estamos todavía ahí, pero obviamente algo tendrá que hacer teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, sobre todo a nivel de control y tal. bueno, lo que pasa es que, a ver, hay la morosidad. También es verdad que aquí en España los bancos aprendieron de aquella crisis de que desahuciar a la gente con el piso, por ejemplo, la mayoría de las morosidades están a referir a hipotecas. Es verdad que hay créditos de otro tipo, pero la mayor parte son de hipotecas inmobiliarias. Tampoco les sirve para nada, porque luego el piso lo tienen ahí muerto, tal. Entonces, es decir, bueno, yo creo que se vive en un momento ficticio, es decir, que pasan muchas cosas, la propaganda es otra y como tú bien dices, pues se va tirando. Es decir, bueno, hoy hemos pasado hoy y ya veremos, pero no la gente, sino los que mandan. Es decir, hemos pasado hoy a ver qué pasa mañana. Y ya está, es decir, no tampoco se está haciendo absolutamente nada. Entonces, bueno, aquí ya está, es decir, el tema es este, es decir, es ir, pero claro, yo vuelvo a repetir, habrá un momento en que esto, como la rueda del hámster, ¿no? Que el hámster dando vueltas a la rueda, siempre está en el mismo sitio. Claro, habrá un momento Yo en que tengo la que rueda... comentar algo, que o sea, la gente que dice, no, que Milei, este imbécil, decía el otro día, con Rusia nunca ningún negocio porque el país, Rusia, país, dictadura comunista. O sea, Rusia es, es una dictadura absolutamente hipercapitalista. Y ahora hay una nueva ley, o sea, te estoy hablando a nivel oficial de Duma. O sea, estamos hablando de creación o formación del sistema de siervos que se desarrolla estrictamente según muy visto y planificado. Y esto no es un proceso rápido, pero tiene sus propios pasos claramente marcados. O sea, la primera etapa es la creación de un grupo social significativo de siervos potenciales. Yo te repito, en Rusia la dependencia de la deuda, 10 millones de ciudadanos rusos con deudas incobrables. Ya es un grupo, bueno, yo creo que es lo suficientemente grande como para comenzar. ¿Cuál? La segunda etapa en el futuro próximo. O sea, la primera etapa, los deudores tienen derechos limitados, o esto es una prohibición, por ejemplo, de salir del país. Esto ya está hecho. O sea, si Sí, tú sí. tienes una deuda, tú ya no puedes salir del país. La segunda etapa ya es una, bueno, ¿cuál? Pérdida de derechos. Los deudores quedarían apegados a la tierra.
Estamos volviendo a la Edad Media, se les prohibiría por ejemplo, moverse a por el país sin un permiso especial, pero en esta etapa, bueno, todavía será, digamos, teóricamente posible salir de esta servidumbre si se paga la deuda. Y la tercera etapa, que tampoco va a tardar en llegar, se eliminará la posibilidad de abandonar la servidumbre, incluso si se pagan las deudas, así como la creación de principios de servidumbre heredera. Es decir, los hijos de los siervos pertenecen a la misma clase. Ya hemos visto esto antes, pero esto es Rusia de hoy. Cuando la gente dice, no, Putin, tal, no sé qué, estamos hablando de Rusia de hoy, que está volviendo a pasos agigantados a la época feudalista. Por supuesto, o sea, la nueva servidumbre será muy diferente del pasado, pero en realidad es lo mismo que antes. O sea, solo te vas a tener... en la época de los censos, el mujik, que era el campesino, no podía moverse sin permiso del señor feudal, del permiso del judik, que se llamaba, que era el latifundista que gobernaba el latifundio donde trabajaba. O sea, este es el nuevo feudalismo, o sea, una nueva sociedad de clases. Bueno, claro, bueno, es que esto, por eso te digo que lo que se está creando, es decir, en las transformaciones, eso ya lo decía más, ¿no? Las transformaciones económicas también llevan asociadas una transformación social. Y por lo tanto, el nuevo capitalismo, que, bueno, ya más o menos se empieza a vislumbrar por dónde va a generar una transformación social importante. Y por lo tanto, yo lo que vuelvo a repetir es que va a haber una gran cantidad de gente que no va a trabajar, que no va a tener trabajo. O sea, no solo no va a trabajar, va a sobrar completamente. Y tú dices, la sobra, claro, entonces una de dos. Pero ¿qué hacemos con esta gente que sobra? Claro, esta es la pregunta. Entonces, claro, solamente hay dos respuestas. Es decir, una, y que me perdonen los oyentes, claro, una es matar a toda la gente que sobra. Claro, esta es una. Esta es una, claro, como hombre, me imagino, o creo, claro, igual también estoy siendo muy generoso, pero bueno, creo que no quieren entrar en ir eliminando a media humanidad de golpe, pues claro, algo tienen que hacer. Pues entonces, lo que tienen que hacer es estas cosas, pues bueno, la renta básica, estas leyes que a uno no le permitan salir y por lo tanto tenga que coger. Bueno, aquí en España se va a aprobar una ley que es un señor que está en paro, que está cobrando una prestación, pues va y le ofrecen un trabajo, lo tiene que coger sí o sí, aunque el trabajo sea una mierda y cobre menos que su prestación. No puede elegir. No, porque si no trabajas te lo quitan. Es decir, si yo ahora me quedo en paro, y yo a lo mejor, por los años que llevo trabajando, no sé qué, no sé cuánto, pues me quedan, pongamos, por ejemplo, pues 1.400 euros al mes de paro, pues en teoría tendría casi 2 años de paro. Bueno, y mañana me llama a la oficina del desempleo y me dice, usted tiene aquí un trabajo que es para usted. Bueno, yo voy allí y me dice, bueno, y yo voy a la empresa que me quiere contratar. No, usted solo va a trabajar 4 o 5 horas a la semana o al día, no sé qué, y va a cobrar usted 700 euros. Oiga, pero yo cobro de paro 1.400, ¿no? Entonces uno dirá, hombre, pues para coger 700 euros, que te lo voy a pasar mal, pues me quedo con el paro que tengo 1.400. No. Si yo ese trabajo no lo cojo, automáticamente me quitan el paro y te envían a la miseria. Por lo tanto, vas a tener que coger el trabajo sí o sí. Es decir, esto, hombre, no se ha aprobado, pero se va a aprobar, porque ya lo ha anunciado el gobierno de turno, el gobierno más de izquierda, de la izquierda mundial que gobierna España. Bueno, pues esta es la realidad. Entonces, bueno, pues es eso. Estás convirtiendo a la gente a esa segunda o tercera servidumbre, ¿no? Que se llamó en Europa. Sí. Segunda. Ahora verá la tercera servidumbre. Yo creo que no hemos terminado nunca de ser siervos, porque en el sistema capitalista lo somos. Pero bueno, ahora digamos... O sea, somos un producto cosechable y nos están cosechando 24 horas al día. Sí, claro, ya está. Entonces, es decir, claro, pero el problema es que ellos tienen... Yo
tengo amigos que son profesores, ¿no? En institutos, colegios, la gente entienda. Y yo les digo, a ver, la mayoría de vuestros alumnos, chavales de 15, 16, 17 o 18 años, depende de la edad, ¿no? No hablo de la universidad. Hablo ya de ahora, de la gente que tiene 14, 13, 14, 15 años. No van a trabajar nunca. No van a trabajar nunca. La población joven, Esa es si la no me realidad. equivoco, es 75% o algo así. Sí, ya está. Entonces, es decir, ¿por qué? Porque porque el modelo productivo no va a dar trabajo para todo el mundo. O sea, ese es el Porque problema principal. las empresas tecnológicas son empresas muy pequeñas. Y además, con el tema de todo la creación de la inteligencia artificial, la creación de la robótica, todo esto va a sustituir puestos de trabajo. Este es el nuevo. Entonces, claro, la pregunta para la Claro, gente, entonces el ¿qué problema es hacer? que tú tienes, claro, España, tienes una población de 50 millones. Bueno, quita a los jubilados, los niños, no sé qué. Bueno, pero tú tienes 30, 35 personas o 20 y pico millones de personas que tienen que trabajar. Claro, si tú tienes un modelo productivo dentro de X años donde la especulación financiera da el trabajo que da, la hostelería y demás da el trabajo que da, que es lo que tenemos aquí, y las tecnológicas dan el trabajo que da, tú te encuentras que posiblemente este sistema productivo da trabajo a 6, 7, 8, 9 millones de personas. Pon 10, vamos a ser generosos. ¿No? Te quedan 15. ¿Qué haces con estas Que 15? sobran. Claro, estas 15 te sobran. Además de contar con todos los jubilados, pensionistas, gente mayor, que está aquí, ¿no? Claro, entonces tienes, en un país, tienes más del 70% de la población que no hace nada. Y Claro, que no además hace que no nada. van a Entonces poder hacer el nada. problema lo tienes ahí. Pues el problema lo tienes ya no solamente, como tú bien dices, no producen nada, no generan nada, pero el problema lo tienes también en que si no cobran nada, porque como decía Marx, no es la conciencia la que crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. Si la gente no tiene nada y no tiene nada que perder porque no tiene nada, Pero necesitan comer todos los días. claro, entonces si tú le das esa renta básica, tú a la gente o a buena parte de esa gente, yo no digo a toda, pero a buena parte de esa gente la tienes callada. Ah, totalmente, ahí está. ¿Por qué? Ahí Porque ahí está. viene la otra parte, José Miguel, la parte del dinero digital. Y esto Bueno, es una ley que promovieron en Estados Unidos a partir no, del año pasado. y aquí lo van a implementar. Es decir, Ah, total, el dinero físico, que la gente tenga claro que el dinero físico va a desaparecer. totalmente. Y te van a dar una cartilla de dinero que podrás gastar lo que ellos te dejen gastar. Bueno, o te puedes Pero, o gastar sea, yo todo, creo pero que la gente no entiende lo que significa. O sea, ellos piensan que el dinero digital es lo mismo que yo tengo una Visa, voy con Visa, que el no, dinero... no, 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 no. La Visa también desaparecerá, esto que se olviden. Estamos Es decir, hablando total control sobre tus cuentas tus bancarias cuentas, que cobras totalmente, por totalmente. día. Tú no tendrás nada, es decir, a ti te Pero vas a enviarán, ser feliz. vas a ser feliz. Pero eso decía Shaw, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. Esto, por eso te digo, recuerda lo que decía San Francisco de Asís. Yo dudo mucho Sí. de que el señor Shaw tenga mucho interés en convertirse en fraile franciscano, ¿no? Ajá. Entonces, claro, esta es la realidad. Es decir, es que la gente se tiene que olvidar. El dinero digital no es la tarjeta de crédito que tenemos hoy en día. O la Visa, para entendernos. Sí, será una tarjeta que hará de lo que es la cartilla de dinero y tú con esa tarjeta irás pagando y te Vamos a interesarán, explicarlo, pero tendrás un gasto limitado. pero no solo gasto limitado, sino te van a contar la Hombre, capacidad te van a controlar, claro. Si te compras libros revolucionarios, tendrás controlado ahí que te estás comprando libros revolucionarios. Usted está viendo el programa de Daniel Stulin de José Miguel Villarroya. Nada, a usted Ajá. le vamos a quitar 100 euros.
O sea, aquí se trata de la capacidad de silenciar todas las voces disidentes para siempre. Claro, evidentemente, porque entonces te dirán que en esa cartilla digital pues te quitarán dinero o te ingresarán menos dinero. Y O por sea, lo estamos tanto, hablando nueva guerra contra la libertad. O sea, democracia no tiene nada que ver. Los nada, demócratas no democracia, vienen. olvídese de la gente. No existe la democracia. Democracia es O sea, una están falacia. pensando, fíjate, están pensando, la gente dice, no, mira, las armas, voy a comprar un arma. O sea, están pensando mucho más allá. O sea, vienen por tu dinero. Y lo que significa, hablando de la ley americana, que es la sección cuarta del orden ejecutivo de Joe Biden, dólar americano quedará obsoleto. O sea, el efectivo será confiscado, simplemente será el papelito sin valor y la moneda en efectivo que tenemos ahora será reemplazada por nuevos, como tú dices, tokens digitales y la palabra clave aquí, programables. Programable, claro. Se trata de mucho más siniestro que simplemente reemplazar el dólar en efectivo, tu tarjeta de Visa con nueva versión digitalizada. O sea, estamos hablando de nueva moneda que permitirá el control total de todos los ciudadanos estadounidenses, españoles, franceses, porque cada dólar digital será programado por el gobierno y esto significa que podrán encender o apagar tu dinero a Tu voluntad. Y no dinero, solo eso, claro. sino, o sea, seguimiento, registro, rastreo de cada... Claro, además te dirán que bebes mucho whisky y entonces no te dan dinero. Cuando tú vayas a protestar y decir, oiga, es que me han quitado 100 euros. No, es que hemos detectado que usted bebe mucho whisky y como queremos que usted no beba tanto whisky, le quitamos 100 euros, que O será sea, la que sea excusa. whisky, que sea comentario en redes Será la sociales. excusa. Te quitarán en función o no de la capacidad crítica que tengas con el sistema o no. ¿No? Es decir, O porque sea, tú estás de acuerdo. que la gente beba ya les va bien, porque si no ya ves ahí en Estados Unidos el tema del fentanilo, cómo va, ¿no? Y así tenemos gente Tú vas a idiotizada de la tener vida. acceso a todas las drogas que quieras, No, a no, toda esa es toda la la que quieras. pornografía que quieras, o sea, el mundo virtual que quieras. Virtual que quieras. Tú Es ya vives está, en claro. un gueto de mierda, rodeado de caca que te llega hasta las orejas, pero si tú pongas Pero te pondrás gafas unas gafas virtuales, y estarás en Hawái, Bombay. Ya está. en donde sea, pero un lugar bonito, precioso, con chicas guapas. Tú vas a ponerte estas gafas y vas a sentirte bien. Te van a dar drogas gratis, tener acceso a pornografía absolutamente gratis, 24 horas al día. O sea, entonces, ¿tú crees que, como tú has dicho, o sea, aquí no es cuestión de si el dólar desaparece o no desaparece, va a ser paralela. O sea, absolutamente desaparece, es cuestión de cuándo, ¿verdad? Sí, hombre, yo creo, hombre, no creo que lo hagan de golpe, yo creo que irá, hombre, yo creo que ya la Paulatinamente, pandemia, la pandemia ya fue un toque de atención, totalmente. porque la pandemia ya ha hecho que prácticamente se digitalicen los pagos. Sí, mucha gente ya lleva la tarjeta de crédito en el móvil, ¿no? Y paga con el móvil, ¿no? Exacto. Y ya prácticamente, incluso durante la pandemia, al menos aquí en España, no sé por otros países, pero aquí en España durante la pandemia había muchos sitios que no aceptaban dinero en efectivo, porque decían que el virus estaba en el billete. Digo, coño, y en la tarjeta no. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Es Evidente que que el puede billete ser le gusta, demasiado. el virus le gusta el billete, pero no le gusta la tarjeta de crédito. Pero bueno, pero yo esto y eso ya se quedó. Esto ya se quedó. Y yo creo que ya es un impulso de que la gente se vaya acostumbrando a pagar en el móvil, a pagar con la tarjeta. Bueno, pues esto al final, ¿qué ocurrirá? Bueno, pues ocurrirá que eso llevará con el paulatinamente, cada vez cuesta más ya encontrar que gente que pague, porque ya mucha gente de determinada generación, y sobre todo de gente de 40 para abajo, ya muchos no llevan dinero efectivo en el bolsillo, pagan todo. Por lo tanto, esa gente, ya el día que le digan el dinero efectivo ha desaparecido, les va a dar igual, porque no lo necesitan, no lo utilizan. Entonces, ahí ya ellos ya están creando pues todas unas generaciones de gente que no utiliza para nada el dinero físico, porque no utiliza, no va ni al Estamos banco. hablando del dinero programable. Programable es Programable y ya además está. Pero claro, me refiero que esa gente que está acostumbrada a no utilizar ya el dinero físico,
cuando le digan que le van a ingresar el dinero en una tarjeta diferente a la que tiene, pero que la tendrá en el móvil, tampoco se va a enterar de si ese dinero podrá ir a gastar lo que le dé la gana. Claro, porque la gente lo que pensará de entrada es que es como ahora, que le ingresan un dinero por su nómina, le ingresan un dinero y entonces va gastando. No, claro, el tema es que esto no tiene nada que ver. Es decir, a ti esa nueva tarjeta, tú tendrás un control directo y entonces ya dicen claramente que ese dinero, si ellos ven, porque eso está escrito, no es que ni tú ni yo nos estamos inventando aquí el apocalipsis de San Juan. No, no, eso está escrito. Igual que las señales divinas del fin del mundo están escritas en el apocalipsis de San Juan, esto está escrito. Y está escrito en que ese dinero se controlará para que por si la gente hace un mal uso. Es decir, pensando en ti. Es decir, porque si tú compras mucha carne roja que es mala, lo que harán es que te bloquearán el dinero que tú puedas utilizar para gastar carne roja. Si tú quieres conservar tu coche con motor de combustión interna, Claro, los no dólares podrás, claro, no pagan la gasolina. no paga, claro, entonces tú tendrás, ellos mirarán, por ejemplo, claro, si ven que yo, por ejemplo, gasto mucho dinero en comprarme paquete de tabaco, dirán, hombre, usted señor, que será mentira, porque si importa un pito si fumo 50 paquetes de tabaco al mes. Pero lo harán porque me dirán que este señor es un crítico, me pondrán. Pero me refiero que la gente tenga claro de que lo que habrá es un control directo. Total y absoluto sistema Del social dinero tuyo, China. del dinero que en Exacto. principio es tuyo. ¿Pero por qué? Eso se hará porque el dinero ya no lo ganarás en el trabajo, lo ganarás la gran mayoría de la población, no digo todas, pero digo que la gran mayoría de la población lo ganará a través de esta renta básica garantizada. Totalmente. Después no olvidamos otras cosas como vacunas. ¿A usted no está vacunado? Pues ya está, terminó. No hay dinero. Además es programable. Es Sí, decir, sí, 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 fecha sí. de caducidad. Como tú compras algún producto en supermercado, pues tiene fecha de caducidad. 14 de diciembre, lo mismo con el dinero. Usted tiene que gastar esta cantidad de aquí a tal fecha, si no, este dinero desaparece. O sea, estamos hablando o sea, la vigilancia, es el sistema de rating social que tiene en China, que están implementándolo ahora en esta Rusia supuestamente comunista, como decía este descerebrado Milei, que de comunismo no tiene absolutamente nada. O sea, estamos hablando de cosas del mundo que se nos viene encima, pero no es que de aquí a 30 años o Agenda 2030, sino ya. Ahora, la gente pregunta, ¿podría esto realmente suceder una democracia? ¿Por qué no preguntamos a los camioneros de Canadá? Porque estamos exactamente de acuerdo, ¿no? Lo que Sí, 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 con sí, sí, ellos. sí. Salieron a la calle, o sea, poderes especiales de emergencia de Trudeau, tal, durante las protestas absolutamente pacíficas de esta por la ley de vacunación forzosa. Y después les ordenaron que todos los bancos congelan sus cuentas a los manifestantes, o sea, cualquier ayuda, apoyo monetario a las familias. Y no solo fue una amenaza, ojo, te congelaron las cuentas, cerraron más de, ¿cuánto era? 6 millones de dólares en cuentas privadas por protestas contra esta ley de vacunación. Pero no solo eso, las familias que estaban en el litigio por el tema del divorcio de los niños, le quitaron los niños. ¿Okay? Le quitaban las casas. Si tú no tienes pagado la hipoteca, tú sabes que o sea, el banco te puede pedir que devuelves el préstamo hipotecario en 24 horas. No lo Sí, usan sí, 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 claro, pero tienen derecho. Hay te muchísima ejecutan la gente deuda. Sí, que sí, sí, sí. perdieron sus casas. O sea, esto estamos hablando del mundo democrático. Entonces, pregunta, o sea, el gobierno no quiere que nos aferremos al efectivo. Entonces, ¿cómo evitar que la gente se aferre al efectivo? Uno, eliminar el efectivo por completo. Dos, introducir una tasa de interés negativa en todas las cuentas. Es lo que estamos viendo en países como Suiza, etcétera, etcétera. O sea, este es el camino que estamos viviendo. Entonces, la última pregunta para hoy. O sea, estamos viendo este desarrollo, si extrapolámoslo hacia el futuro, donde Estado se convierte, pues este Estado se convierte en este gran hermano, pero llegas a un momento, ¿ok? Donde ya todo está hecho, todo está controlado, entonces ya no hay una necesidad del Estado. Entonces, ¿en qué momento histórico, o sea, podríamos decir, disolver el Estado en sí?
Bueno, yo creo que cuando llegue al punto máximo de este capitalismo financiero, ya lo dijo Marx, el capitalismo va generando y va desarrollándose hasta que llegará a un punto donde el poder estará cada vez más concentrado en pocas manos. Entonces, una vez este poder ya sea concentrado en poquísimas manos, el Estado en sí, a ver, no desaparecerá porque necesitan tener algún tipo de administración que tenga vigilada a la gente, pero sí que el Estado cada vez va a tener menos. Es decir, hombre, hay que tener en cuenta, por ejemplo, claro, la gente que vivimos en Europa, que cada vez los estados nacionales tienen cada vez menos poder en Europa. Y cada vez la mayoría de las decisiones se toman en la Unión Europea, que es un órgano supranacional. Y además la idea que salió, y ahora están hablando de ella, es ir disolviendo todavía mucha más gestión de los gobiernos, digamos, autóctonos, nacionales, para entendernos, dentro de este magma de la Unión Europea. Por lo tanto, es decir, al final, pues bueno, habrá estos organismos supranacionales y luego pues quedarán estos gobiernos autóctonos que serán, bueno, pues gobiernos más o menos, bueno, si ya son gerentes de los amos del cortijo, pues ya no llegarán ni a gerentes, serán los cajeros del Corte Inglés o del supermercado de la esquina. Estarán aquí pues para controlar que nadie pasen cosas. Yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, aquí cada vez está, por lo menos en Europa, cada vez lo vemos más. Es decir, el Estado. A ver, esto también tiene una reacción, tiene reacción de gente que también protesta por ello y también por eso salen los Milley o sale los Boris Johnson en Gran Bretaña o sale, pero bueno, me refiero que a la larga la idea va por ahí, es decir, es primero ir disolviendo los gobiernos nacionales en organismos supranacionales y después creo que estos organismos supranacionales, hombre, igual no lo vemos porque esto igual va más para largo y tarda 100 años, ¿no? Pero luego disolver estos organismos supranacionales en un gobierno mundial, que ya lo van diciendo también, ¿no? Este ordenamiento mundial. Lo que pasa es que es verdad que sí que hay en ese ordenamiento mundial, pues claro, ¿quién es el que manda? ¿No? Porque esto ya es otro tema, ¿no? Y al Fíjate, final, pues a veces, eh, decía Dugin, Alexander Dugin, el filósofo ruso, recientemente hablando de los liberales, que los liberales y las relaciones internacionales se oponen a la escuela realista, ¿no? Que decía que no se basan en Hobbes con su pesimismo antropológico, sino en Locke con sus nociones del ser humano, como digamos esta tabula rasa, ¿no? Y en parte también en Kant con su pacifismo derivado de esta moralidad de la razón práctica y también su universalidad. O sea, los liberales en las relaciones internacionales creen que se puede cambiar a las personas mediante esta la reeducación y la ilustración. ¿Tú crees que es posible eso? bueno, lo van consiguiendo. A ver, porque ellos lo que te dicen es que las cosas las hacen por bien tuyo y la gente lo va aceptando. O sea, es el proyecto de ilustración, transformar Sí, el egoísmo depredador en este altruismo racional, tolerante, dispuesto a considerar a los claro, en demás y ese tratarlos sentido, con razón. claro, y ten en cuenta que muchos de los ilustrados defendían a los déspotas ilustrados, ¿no? Que luego hablaban aquello de La todo teoría para del el pueblo, progreso. todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Es decir, bueno, yo tampoco he sido muy fan de la razón ilustrada, porque creo que, como decía Goya, la razón crea monstruos, ¿no? Sí, yo creo que hay cosas por la razón que también nos lleva a crear cosas que son monstruosas. Entonces, a ver, yo creo que esa idea la tienen clara. Hombre, ellos no van a decir lo que estamos diciendo nosotros, no lo dicen. Ellos lo que dicen es que, hombre, vamos a reducir los coches porque contaminan y usted se muere, ¿no? Sí, Porque porque o sea, están hablando de sacando, realismo, los claro, realistas creen que la naturaleza humana no se puede cambiar. Y sin no, embargo, los liberales están convencidos de que sí se puede y se debe claro, cambiar y siguen insistiendo. claro, bueno, pero ellos te dicen, por ejemplo, bueno, yo creo que esto no es que quieran cambiar la naturaleza humana, ellos lo que quieren es seguir viviendo y cada vez teniendo más dinero. Y entonces hay que cambiar cosas para tener dinero, esta es la realidad. Yo creo que ahí Dugin se equivoca. El tema es más, el tema,
el tema de la vida muchas veces son más pecuniarios y más prácticos que idealistas, ¿no? Es decir, lo que pasa es que a ver, ellos venden una idea, esto es como Goebbels, claro, Goebbels vendía una idea, entonces te la hacía creer. Bueno, pues claro, ¿qué dices? Bueno, ahora aquí te sacan, aquí en España llevamos varios días, ¿no? Sacando la gente que se muere por la contaminación del aire. Parece que todos nos morimos por respirar aire contaminado. Bueno, pues esto, bueno, habrá gente como yo que me lo tomo a bufa, pero hay mucha gente que se lo cree. Claro, entonces, decir, claro, entonces ahora esto, tú te crees esta idea que te la van machacando todos los días a nivel de los medios de comunicación, de las Sí. redes sociales, bla, bla. Claro, la gente se empieza a creer la historia. Y entonces mañana sale el gobierno y dice, vamos a prohibir los coches de no sé qué. Bueno, pues tienes ya una, no a todas, pero sí que tienes a una gran parte de la población que aplaude la medida porque entiende que es una medida que se toma para salvarle a ellos, cuando es una medida que se toma pues para O sea, unos fíjate, cuantos la idea, ¿cuál es la idea? La soberanía, es algo que estamos comentando ahora mismo. Soberanía, por lo tanto, no conlleva nada. O sea, es decir, es una medida temporal. Y si el Estado no pretende hacer liberales a sus súbditos, bueno, entonces se vuelve malvado. Y solo puede existir un Estado liberal, porque la democracia no luchan entre sí, según ellos. Y yo creo que por estos estados liberales deberían desaparecer gradualmente, dado paso a que haya un gobierno mundial. Porque habiendo preparado la sociedad civil, o sea, se abolen a sí mismo. Por eso te preguntaba al principio, ¿en qué punto Bueno, pero esto se además ten en desaparece? cuenta que también crearán el enemigo, que es aquello, ¿te acuerdas lo que decía Goebbels, ¿no? En la propaganda. Es decir, machaca, di las cosas un montón de veces y además señala que nuestros males tienen la causa, son culpa de estos. Y entonces hazle creer a la gente que todo lo que le pasa es por culpa de estos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final llegas, la gente se cree y después la gente busca un culpable, que no es el de arriba, sino eres tú o yo, porque estamos en contra de esas medidas. O sea, una abolición, o sea, hablando de la forma gradual, tan gradual de los estados, es, según es un progreso incondicional. Entonces, y en la Unión Europea moderna, vemos precisamente esta lógica. Los globalistas americanos, entre ellos ponemos la de Biden, de Obama, o sea, y promotor de esta sociedad abierta, George Soros, precisan que durante el progreso el gobierno mundial se formará sobre la base de Estados Unidos de América y sus satélites directos. O sea, este es el Sí, sí, proyecto sí, de la sí. Liga de las Este es el Democracias. problema. Pero claro, montado desde una base de que la gente acepte eso porque eso se hará en beneficio de ella. Y que si las cosas no funcionan es por culpa de gente que no está de acuerdo con eso. Este es el tema, porque es decir, el objetivo está claro. ¿Cómo convences a la gente de que el objetivo es ese? Bueno, pues convenciéndolo de que las cosas se hacen para su beneficio. Entonces, las voces disonantes aparecerán como las voces enemigas del progreso de la humanidad y por lo tanto las voces enemigas de que yo no me muera por respirar aire contaminado. Ya está. Esta es la realidad. Es decir, entonces, claro, ellos lo tienen muy claro. No se hace porque ellos crean que a la gente hay que el progreso de la humanidad, de la naturaleza humana. No, no, no. Esto se olviden. Esto es, digamos, es un de esto de control. Y esto a ellos se aplican claramente. Por un lado Gramsci, por otro lado Goebbels, lo unifican y entonces generan un. Entonces, tú y yo seremos las voces disonantes y por lo tanto los enemigos. Los enemigos. Fíjate, en el sentido Ya técnico, o sea, está. este liberalismo en las relaciones internacionales, en contraposición al realismo, suele denominarse idealismo y por eso esta gente se llaman idealistas precisamente por esa razón. Bueno, pues se llaman idealistas en función de lo que tú quieras darle. Es decir, yo siempre digo que el lenguaje siempre es una arma de dominación, ya lo decía Gramsci también. Es decir, por lo tanto, tú puedes poner, ellos se pueden poner o pueden poner
los sustantivos y los adjetivos Porque ellos calificativos que tienen creen, detrás. Bueno, idealistamente ellos como creen en eso progreso. porque, claro, ellos creen en eso. Entonces, claro, la idea es cómo haces creerle a la gente en general que esa idea es la idea buena. Bueno, pues la idea es decirle, mire, es que usted, aquí hay gente que se está muriendo cada mes por respirar aire contaminado. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, pues tal, estas medidas. Bueno, pues mucha gente se creerá, se lo creerá. Cuando salga alguien que diga, oiga, esto es un cuento chino, porque resulta que esto tal, porque luego usted paga y va con su jet privado y yo no puedo subir a un avión, ¿no? Pues entonces dirá, oh, este es un Y ahí negacionista y volviendo tal. al principio, lo que comentamos, o sea, este es el proyecto de esta ilustración pervertida. Claro, es que es el Transformar problema. al egoísmo depredador en este altruismo racional y tolerante. Bueno, haces creer a la gente que, la depredación es altruismo. Esta es Así, la victoria del sistema. Hacer creer que la idea depredadora es una idea altruista y que aquellos que criticamos porque hemos descubierto lo que hay detrás de la máscara, somos los enemigos de la gente. Es aquello totalmente. de la obra de Ibsen, ¿no? El enemigo del pueblo. Cuando resulta que era el único que estaba defendiendo al pueblo, era el enemigo del pueblo y lo terminan colgando, ¿no? Sí. Por decir que no había aguas termales en el pueblo. Bueno, esta es la realidad. Entonces, esta es la realidad de lo que quieren hacer. Y por lo tanto, es evidente que pues, van a ir al máximo control, pero siempre un control que la gente acepte. Porque si la gente lo acepta, es decir, porque ellos han aprendido que se puede, como decía Maquiavelo, se puede dominar por la fuerza o por la convicción. No, la fuerza te permite dominar un tiempo, pero llega un momento en que la Y es fuerza mucho ya no más te permite, costosa. Exacto. costoso, y ya no y llega un momento en que la gente ya no aguanta. En cambio, por la convicción puede gobernar in secula seculorum. Y si tú a la gente la convences de Sí. que lo que están haciendo es por el bien de ella, claro, pues, y aquí no hay ideología, no es derecha o izquierda o de arriba y abajo y películas, no, no. Yo estoy haciendo esto para que usted no se muera, para que usted no tenga un cáncer, para que sus hijos puedan respirar aire puro, para que el otro no sé qué. Entonces, es las mismas medidas que se tomaron en la pandemia. En la pandemia se tomaron medidas en función de que esto era beneficioso para que no nos muriéramos de COVID, Sí. cuando si tú analizas fríamente el gran 90% de las medidas que tomaron, ninguna de ellas tenía ningún sentido con una pandemia. Pero la gente las tragó porque entendió que eran medidas necesarias Claro. para la pandemia. Y los que dijimos que muchas de estas medidas eran una tomadura de pelo, fuimos acusados, pero no solamente por aquella gente, no, no, sino por gente también muy marxista, muy comunista, muy no sé qué, pero que también se tragó. Pues como decía Gramsci, la hegemonía cultural también te controla y también tú caes, aun por muy comunista que Es sea, mucho muy más marxista que eficaz sea. este Es sistema. muy, y por lo tanto él decía la guerra de trincheras, ¿no? Es decir, si eso me viene del otro lado, primero lo tengo que analizar para Sí. ver si es bueno o es una tomadura de pelo. Pero claro, a la gente le hicieron creer. Entonces, la pandemia fue un banco de pruebas. Y entonces ellos han visto que hay determinadas medidas que en determinadas circunstancias y bien explicadas y machacadas, el 80% de la población, incluso población que está en contra del sistema, se las traga. Y entonces, ¿cuál es la manera de que la gente se trague determinadas medidas que estamos hablando ahora del control digital del dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Pues decir que esto se hace para que no nos muramos por respirar aire contaminado, para que no comamos carne roja porque al final resulta que las vacas se tiran pedos o ventosidades, como se llame en Sudamérica, no lo sé, y entonces contaminan, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Y hacerle creer a la gente eso. No con una medida altruista para que no nos muramos, no, no, porque si nos morimos antes, mejor para ellos. Es decir, no, Obvio. no van a llorar, no van a llorar porque nos mueran.
Oye, Así con de claro. esto terminamos. Yo estoy en Caracas, yo quiero enseñar a la gente, te enseñarte. Mira, Sí, estoy en mi despacho paisaje de Caracas. precioso. Fíjate la vista, este es de Ávila. Entonces, toda esa gente que están hablando que Caracas, Venezuela, la gente está muriendo de hambre, es un país destruido. Fíjate qué bello. Entonces, Sí, bueno, el precioso. discurso oficialista tiene poco que ver con esto. Así que pero claro, como tú y yo siendo los agentes de Maduro, Putin, Florentino Pérez y Santiago Bernabéu, ¿qué pueden esperar de nosotros? Oye, muchísimas gracias. Hablamos de muchas cosas A ti, interesantes Daniel. la Hasta semana la que semana viene. que viene.